Muy buenas, yo soy Rocío y bueno, hoy os traigo una asignatura que es Historia de la Psicología. La tenemos en primero, en el segundo cuatrimestre. Son 19 temas, pero bueno, los 4 primeros temas nos recomiendan siempre que no os lo leamos solo porque no entran en contenido de examen. Lo tenéis que saber que lo vais a tener en el campo opuesto, os habrán enviado mensaje, os lo dirán los profes en las clases. Bueno, pues os traigo hoy la lectura del capítulo 1 para que no sea muy pesado. Os lo traigo aquí en audio para que os ayude a entender un poco todos los capítulos demás, ¿vale? Empezamos hoy con el capítulo 1, que se llama Notas para una historia predisciplinar en la psicología. El alma de la filosofía griega y romana entre el idealismo platónico y el naturalismo aristotélico. Bien, pues el término psicología está ligada a una ola de comentarios, más que nada en la reforma protestante de aquellos tiempos, al tratado de Anima, que es sobre el alma, de Aristóteles. En él se aborda el problema de la definición del alma. Esta obra pues, fue el primer tratado de psicología. El concepto alma está muy lejos de la modernidad. El tratado pues, forma parte de los estudios de biología. Aristóteles, la verdad que no pretende reducir el alma al cuerpo y menos aún al cerebro. Entiende el alma como aquello que da vida al cuerpo y sería ella precisamente la que vendría a explicar la diferencia entre los seres vivos y los no vivos, animados y y los inanimados. Ante este dualismo, pues, que es más que nada entre mente y cuerpo, Aristóteles define el alma como la forma del cuerpo natural que tiene vida. El alma es mortal y muere con el cuerpo. Se opone a la tradición platónica, es decir, que el alma era inmortal y eterna, y que había un ciclo de reencarnaciones, siendo el cuerpo la cárcel o la tumba en la que el alma vivía encerrada. La inmortalidad del alma es un rasgo fundamental del pensamiento de Platón, que recogía a este respecto a la doctrina de la transmigración de las almas. Platón decía que había un mundo aparte, divino, más real y verdadero, que el mundo sensible y cambiante en el que vivimos. Este mundo en el que vivimos, más que nada, más que nada era una copia, decía, de ese mundo eterno e inmutable. Las ideas serían los conceptos universales que existirían más allá de las cosas o acciones particulares. La idea, por ejemplo, de que un triángulo es una figura geométrica de 3 lados, pues también estaban las ideas de verdad, de justicia, de belleza. De este mundo ideal, pues procederían todas las almas y a él volverían cíclicamente, tras varias reencarnaciones, por ejemplo, una vez liberado del cuerpo mortal. El alma actuaría como punto de conexión entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. Una de las imágenes que Platón utiliza es el carro el carro alado, que es conducido por 2 caballos, uno blanco que tiraría de alma hacia el mundo divino del que procede, donde ha contemplado las ideas y al anhela regresar, y otro el negro, que representaría la parte del alma dominada por las pasiones mundanas. Las almas dominan como la parte mundana, ¿no? Que se reencarnarán a seres inferiores, mientras que las virtuosas podrían incluso escapar del ciclo de las reencarnaciones. Frente a esa idea de alma atrapada en un cuerpo mortal, para Aristóteles el alma sería precisamente aquello que da vida y completa el cuerpo, y distingue varias capacidades. Plantea la existencia de 3 tipos de alma, que es el alma vegetativa, que es el que está en las plantas, que habla de la nutrición, la reproducción y el crecimiento. El alma sensitiva, que es la que está presente en los animales, el deseo, el movimiento, la percepción, los sentidos externos como son el tacto, la vista, el oído, el gusto, el olfato, y los sentidos internos, que serían el sentido común, la imaginación, la memoria. Y luego tenemos el alma racional o intelectiva, que es de los humanos, que es capaz de conocer los conceptos abstractos universales. Es lo más parecido al pensamiento o la actividad cognitiva nuestra. Aristóteles distingue entre un intelecto paciente que puede llegar a ser, que es el que puede llegar a ser, y el activo, que es el hecho de ser, ¿no? El hecho de qué hecho es. Activo es también llamado el agente y que actualiza las imágenes recibidas por los sentidos para convertirlas en conceptos y garantiza el conocimiento racional. Mundo helenístico y romano. La filosofía como terapia para el alma. En el mundo helenístico y romano había una crisis de los antiguos valores de la democracia griega a partir de la fragmentación del imperio universal soñado por Alejandro Magno y la aparición de nuevas unidades políticas. La filosofía platónica y aristotélica cederán terreno a otras que van a poner el acento en la necesidad de enseñar a vivir. Esta filosofía pues son el cinismo, el escepticismo, el epicureísmo o el estoicismo.
pues se presentan sistemas de creencia y práctica para la salvación individual y tratan de recuperar como la libertad de acción y decisión o la autosuficiencia. Y encontramos pues un amplio y detallado tratamiento del alma, como una transformación interior. Y las prácticas que hay pues son, por ejemplo, las terapias para la vida, que consisten en actividades dirigidas al dominio de las pasiones, consideradas como la principal causa de sufrimiento. Muy conocidos, estos ejercicios son muy conocidos y implican pues cuestiones relacionadas con la atención y la memorización y la meditación, que es vigilar el estímulo, el espíritu, concentrarse sobre el presente y dominar el pensamiento y la voluntad. También hay ejercicios intelectuales como son la lectura, la audición o la investigación, o ejercicios prácticos dirigidos a la creación de hábitos. El tratamiento del alma no hay que verlo como parte de una concepción de la física. El estoicismo maneja una noción de alma. Aristóteles dice que hay una forma del cuerpo que es más allá de los seres mismos al conjunto del universo. El alma humana sería una partícula del alma que anima ese universo inteligente. Su centro y elemento superior sería lo que los estoicos llaman una guía interior, situada en el corazón y regida por la razón, en este caso humana, en armonía con la razón universal, claro. Gracias a esa armonía, el sabio estoico confía en el poder de su razón para vivir, de acuerdo con nuestra naturaleza, y alcanzar una vida serena y virtuosa. El estoicismo, pues, fue la más influyente de la filosofía helenística, y su mayor relación fue con el orden sociopolítico dominante, que sería desplazado por el cristianismo a partir del fin del Imperio Romano. Había constantes guerras y penurias, y el cristianismo pues ofrecía la promesa de un mundo mejor, una justicia tras la muerte y la inmortalidad de las almas en el más allá, apelando además a aspectos pasionales del alma humana. Surgió también el neoplatonismo, que era como una profunda reinterpretación de la filosofía de Platón, e incluía pues técnicas de cuidado de sí mismo, de nosotros mismos, ¿no? Plotino pues ponía su foco en el problema de la relación del alma con la verdad. Recurre al Tratado de Ánimas de Aristóteles, que la alma humana pertenece a la vez al mundo sensible y al intelecto agente, del que hemos hablado antes, ¿no? Esa alma pues está fuera del mundo. Para Platón, el recuerdo de la visión de las ideas permitía el alma reencontrarse con el mundo de las ideas y liberarse de la cárcel del cuerpo. Para Plotino, el alma caída en el cuerpo, aunque muy unida a él por sus deseos inferiores, podía volver a levantarse e iniciar el proceso inverso de conversión o vuelta a la que llamaba el uno, que era el escalón último de su estructura de la realidad trascendente. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través de ejercicios espirituales, de la práctica de virtudes cívicas y purificadoras en la línea de la moral estoica. Abre así la puerta de la unión mística, en la cual el alma purificada parte del alma universal divina. El neoplatonismo pues tuvo una gran influencia en los cristianos preocupados por dotar un sistema filosófico a su fe. Ofreció la ventaja de un alma humana inmortal y de un mundo espiritual trascendente, más real que el mundo de la materia. El cristianismo pues ofrecía un logos encarnado y revelado en la figura de Jesucristo. Los primeros filósofos cristianos hacían los ejercicios espirituales de la vida monástica, profundizando en la meditación y el examen de conciencia, pero el fin último realmente era conocer a Dios. La ciencia del alma en la Edad Media, de la filosofía platónico-agustiniana a la escolástica. Bueno, pues la filosofía platónico-agustiniana dominaba el pensamiento medieval en el occidente durante toda la Alta Edad Media. El reencuentro con la filosofía clásica pues lleva a la expansión de la cultura árabe. El naturalismo de Aristóteles difunde durante la Edad Media, incompatible con el dogma eclesiástico, la concepción cristiana de la inmortalidad del alma humana y la meditación introspectiva como fuente del conocimiento. La filosofía y teología pues iban así de la mano, buscando la compatibilidad entre la fe y la razón. Iban a buscar la búsqueda de lo divino por una relativa autonomía de la filosofía. En el mundo islámico, pues la primera huella fue el neoplatonismo, que habla de que el alma estudiaba la perspectiva naturalista combinada con la filosofía aristotélica, con la medicina romana tardía. Esto como la de Galeno, por ejemplo. O Santo Tomás, que define el alma humana como la forma del cuerpo. Santo Tomás devuelve el intelecto agente al alma humana, haciendo del conocimiento un producto activo del pensamiento humano y no un don de la iluminación divina.
restringen la razón humana al conocimiento del mundo de la naturaleza y según él, a Dios solo podemos conocerlo o bien por la revelación sobrenatural que nos transmite la Iglesia o bien infiriéndolo a partir de sus efectos de obra en el mundo. Y trató, la verdad que aunque Santo Tomás trató de conciliar la razón, dio comienzo a la filosofía moderna. El renacimiento de la reforma protestante, la ciencia del alma al servicio de la salvación. Hubo un redescubrimiento de las fuentes clásicas en el antiguo humanismo griego. La concepción del ser humano y del mundo intentaba dejar atrás el teocentrismo medieval. Además, la reforma protestante fue iniciada por Martín Lutero en Alemania. La división confesional del Sacro Imperio Romano-Germánico que abría la puerta al pluralismo religioso hacía entonces insólito. En la línea de la filosofía greco-latina, como terapia para salvación individual, fue el conocimiento del alma humana, que se convierte a partir del Renacimiento en un tema central. Todo teólogo debía dominar las discusiones más eruditas sobre alma, sobre los 5 sentidos externos, sobre el saber y la voluntad. Para Philipp Melanchthon, que fue discípulo de Lutero, reconstruyó que las universidades protestantes centroeuropeas eran un lugar primordial a las artes prácticas para el manejo del alma, como, por ejemplo, la retórica. Se empieza a aparecer en algunos textos de la escolástica protestante el término psicología, como traducción helenizante de lo que se venía llamando, ¿no?, ciencia del alma, la psique más el logos. Ahora bien, pues era una disciplina, el estudio del alma, que se sigue dando en diferentes ámbitos. En la física, donde se estudia la parte del alma ligada a un cuerpo, es decir, a los sentidos, más o menos lo que llamaríamos fisiología. La llamada neumatología, que está dedicada al estudio de los espíritus, el alma inmortal y la filosofía moral, que es la ética y la política, centrada en el escrutinio del alma racional, compuesta de entendimiento y voluntad, así como una conciencia moral, ¿no? Luego, por otro lado, pues aparece la disolución de la antigua comunidad cristiana jerárquica. Empiezan a aparecer diferentes teorías del contrato social, jurídicas, éticas y políticas, que esto hace pues que explica la unión entre esos individuos que ahora se consideran como originalmente aislados, como Locke o Hobbes, y Rousseau también. Rousseau. El individuo, pues habla del individuo independiente y autónomo, es una base de la sociedad moderna que está en pleno despegue. Según Roger Smith, pues dice que esto marcará el paso a la modernidad y que será la concepción del alma humana como instrumento de conocimiento, el resultado de una confianza en las capacidades humanas, ¿no? La ciencia moderna y la mente como espacio de la experiencia subjetiva. Hay una parte muy importante en la responsabilidad del nacimiento de la psicología moderna, que recae. Y hay una nueva concepción de la física que se enfrenta al naturalismo renacentista de raíz aristotélica. Los reformadores cristianos pues dieron un giro hacia el mecanicismo, haciendo de la materia algo completamente inerte, sin capacidades. La materia se volvía así como algo mecánico, ¿no?, movido únicamente por la mano de Dios. René Descartes lleva este mecanicismo hasta el cuerpo humano. Descartes también decía que desconfiaba de los sentidos, que se proponía desarrollar un método que nos permitiera ordenar nuestro pensamiento y no confundir lo verdadero con lo falso, a partir de una serie de premisas, ¿no? Pues, por ejemplo, el no aceptar como verdadero nada que no fuera conocido de forma clara y distinta. Se propuso dudar sistemáticamente de todas sus creencias, incluyendo su propia existencia. Lo único indudable era que si mientras estaba pensando, él era algo, es decir, que existía. Así lo recogió su fórmula famosa, que fue cogito ergo sum, que es pienso luego existo. El yo pensante, dice Descartes, que es una sustancia que se distingue por la capacidad de pensar y por ser lo contrario de la materia, es decir, inextensa, indivisible e incuantificable. Ese yo, alma inmaterial e inmortal, se presenta en términos radicalmente opuestos al cuerpo. En la división entre alma y cuerpo se desprendía otra idea fundamental, que la presencia combinada del alma y cuerpo solo se da en el ser humano. Los animales decían que carecían de alma, que son meras máquinas. Descartes decía que hablaba del yo, o res cogitans, que no estaba hablando del alma en el sentido aristotélico de la palabra, y por eso recurrió al empleo del término mens, lo opuesto al alma, que es el ánima, principio de la vida. Ya no será la ausencia de vida, lo inanimado, sino el cuerpo, que pasa a entenderse como un autómata. Se desarrolla un nuevo discurso sobre la naturaleza humana en la mente, caracterizada en términos similares a lo que era el alma intelectiva, el pensamiento consciente, del que se ocupará la moderna psicología. Locke habla de su ensayo sobre el entendimiento humano y Descartes y Locke defendían el pensamiento aristotélico tomista,
que decía que la mente solo conoce sus propias ideas, no conoce formas o esencias, ni siquiera objetos en sí mismos. Plantea todas las ideas provenientes de la experiencia. Las ideas que suponíamos innatas no se encuentran en los niños ni en los retrasados mentales, decía. Y había pueblos que carecían de algunas ideas como la de Dios. Luke se sirve de la metáfora de la mente como una tabula rasa, que es una pizarra en blanco donde las sensaciones imprimen registros de lo que ocurre en el mundo. Luke sí admitía capacidades innatas sobre la reflexión, que nos permiten percibir y reflexionar sobre las sensaciones que recibimos del medio físico y nuestras propias operaciones internas. La reflexión sobre lo que percibimos y la facultad de conservar las ideas simples durante un tiempo, la memoria, serían los primeros pasos del conocimiento, a lo que seguirían operaciones mentales como la combinación de ideas simples en ideas complejas. Por ejemplo, la idea de belleza procedería de combinarlas de color y forma. La comparación de ideas particulares entre sí, como las ideas de relación, causa-efecto, identidad, etc., y la abstracción que aísla y separa una idea de todas las que le acompañan en la vida real. Su análisis del entendimiento humano tenía más que ver con la búsqueda de un fundamento de orden moral que no residiese en una razón trascendente divina, sino en las leyes de la naturaleza. Explicaba las pasiones, el amor, el deseo, la esperanza, el miedo, como ideas derivadas de las sensaciones de placer y dolor. Actuamos como cuando el dolor supera el placer, para escapar de la incomodidad. Y esto pues sugirió una gran importancia en la educación y por eso se indagó en el funcionamiento de la mente en la línea inaugurada por Luke, que constituye una preocupación fundamental para la mayoría de los pensadores. En Francia se entusiasmaba todo lo inglés, el empirismo de Luke y la física de Newton. Allí su ensayo sobre el entendimiento humano fue un pilar fundamental para el desarrollo de las ciencias humanas. Voltaire, que es Voltaire, mostraba su admiración por el logro que suponía explicar la razón humana del mismo modo en que un anatomista explica las partes del cuerpo. Gottfried Wilhelm Leibniz habla de los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Como Descartes, Leibniz admitía la existencia de ideas innatas y desconfiaba de la experiencia sensible como base del conocimiento. Este también afirmaba la existencia de infinitas sustancias, mónadas, que estarían en cierto modo viva, animada, y poseerían un cierto grado de conciencia. Formarían el reino de los espíritus estos. Hume habla del desarrollo de una psicología empirista y excepcionista. Luego hablamos de la ilustración del análisis de la mente a la psicologización del ser humano. Uno de los conceptos clave de la ilustración era el de naturaleza humana. Favorecían debates sobre la clasificación de los seres humanos que mostraban una gran diversidad física y cultural. Cuando el uso del término psicología se va a sistematizar, hay una transformación conceptual. En Alemania, donde la psicología se introduce como primera vez como una parte de una filosofía académica, dotada de un lugar análogo al de otras ramas en los manuales y en la docencia. La escuela del sentido común del concepto Marray defendía la existencia de un sentido común que nos permite aprender lo real y fundar las verdades morales. Podemos conocer el mundo tal y como es. Los franceses esquivaban el nombre de psicología por sus connotaciones metafísicas, preferiblemente el de ideología, sentido de la ciencia de las ideas. A partir de la obra de Christian Wolff, cuando incluye en su sistema filosófico la psicología como parte de la metafísica, junto a la cosmología y la teología, la psicología consta de una parte racional, ¿no?, dedicada al conocimiento a priori de la esencia y naturaleza del alma, y otra empírica. Será la psicología empírica, ¿no?, en que se basa en la experiencia. El despegue de la psicología fue en el siglo XVIII en Alemania. Y realmente hasta ahí puedo hablar del capítulo 1. Espero que os haya servido para empezar a ver un poco de qué va esta asignatura. Y muchas gracias. Si os gustan estos vídeos, el siguiente vídeo nos vemos en el segundo capítulo de historia de la psicología. Ya sabéis que los 4 primeros no se estudian, solo se leen para entender los demás. Así que si conmigo os resulta mejor, pues genial. Aquí estaremos en el siguiente vídeo. Espero que os guste. Comentarme lo que queráis, suscribiros a mi canal y darle like. Muchos besos. Nos vemos en el siguiente.